Bueno, son muchas las reacciones de este fallo y queremos analizar y conversar con el asesor jurídico de Chile en La Haya y también con expertos en litigios internacionales Andrés Hanna y también con el exdirector de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro del equipo jurídico de Chile en La Haya, Luis Winter. Muchísimas gracias por acompañarnos a ambos. A ver, lo primero quiero preguntarles respecto del hito 1, que es un tema de preocupación actualmente. Andrés, ¿qué pasa respecto del hito 1? Porque si bien se considera para la delimitación marítima, la Corte no se pronuncia sobre el límite terrestre. Entonces, Perú está diciendo que el límite terrestre se mantiene en el punto 266 que ellos planteaban y Chile dice que se debe subentender que es el hito 1 después de lo que ha dicho la Corte. ¿Quién tiene la razón? Nosotros. ¿Vamos a tener que negociar? Está bien, pero más allá que lo tengamos, parece que vamos a tener que negociar porque no nos está dando el punto Perú. Bueno, esa es la reacción que ha tenido Perú, pero si uno ve la discusión sobre el hito 1 durante el juicio, es correcto que las partes le dijeron a la Corte que no había cuestiones terrestres que la Corte debía resolver porque eso corresponde al Tratado de 1929. Pero también es cierto que Chile siempre ha sostenido que el último punto de la frontera terrestre está en el hito 1. Perú el 2001 empezó a sostener, 2005 incluso, que empezó a sostener que era en realidad este punto 266, pero ambos países coincidían durante el juicio que el último punto de la frontera terrestre era el comienzo de la frontera marítima. La Corte tiene un párrafo, que es el párrafo 175 en su fallo, que es bien interesante porque dice, normalmente el último punto, el inicio de la frontera terrestre coincide con el inicio de la frontera marítima, dice, normalmente. Ahora, es posible que las partes acuerden algo distinto. Sin embargo, para que eso sea así, es necesario un acuerdo entre las partes, porque estarían haciendo algo que es anómalo, que es esta famosa figura de una especie de costa seca. Entonces yo diría, como lo dijo el presidente, que en el fondo la decisión de la Corte, aun cuando es respecto de la frontera marítima, ratifica en el hecho que el principio o el último punto de la frontera terrestre es también el hito 1. De lo contrario, Perú tendría que argumentar que tiene con Chile un acuerdo relativo a una costa seca, cosa que obviamente no existe. Lo ha dicho recién la canciller. Bueno, pero la canciller tendría que convencer y mostrar lo que dice la Corte, que hay un acuerdo respecto de una costa seca, que quiero decir que hay algunos casos, pero son muy excepcionales, sí. Y siempre suponen un acuerdo. Perdón, una cosa más. Tendrían que convencer además, o tendrían que convencernos además, que cuando el 68 y el 69 se fijó la frontera marítima, y que además se dice, ¿no es cierto?, que pasa por el hito 1, en realidad estaba fijando la frontera marítima, Javier Pérez de Cuellar, nada menos, pensando en que en realidad la frontera terrestre estaba a 300 metros más abajo, pero nunca dijo nada. Okay. Cosas súper prácticas. Si es que, Andrés, para preguntarle a Luis otras cosas, si es que no hay acuerdo con Perú, tenemos que ir a preguntar a Estados Unidos, porque ese es supuestamente el juez, de acuerdo al Tratado de 1929. Y lo segundo, Chile tiene que defender ese hito, incluso con las armas si es necesario. No, bueno, no, eso ya... Ojalá no lo sea, digamos, pero quiero entender qué tan importante es si es que no se respeta ese hito, como límite terrestre. O sea, la verdad que la superficie es una superficie de alrededor de 2 hectáreas, ¿no es cierto? Chile ha estado en posesión de ese territorio por años y Perú no ha estado nunca en posesión de ese territorio desde, ¿no es cierto?, la demarcación del hito número 1. Por lo tanto, el estado de cosas es que Chile siempre ha estado ahí. La posición chilena es que ese no es un punto que deba discutirse y que es un punto que está zanjado, y creemos que la Corte así lo ha ratificado. Ahora, Perú puede discrepar de eso, pero eso no significa que Chile vaya a considerar que esa discrepancia una discrepancia aceptable para Chile. Luis Winter, ¿dónde termina esto? ¿En Estados Unidos, si es que no hay acuerdo? Podría terminar en Estados Unidos, podría terminar. La verdad es que sería difícil que terminara en Estados Unidos cuando estamos hablando de 37.000 kilómetros, 3,7 hectáreas. 37.000 metros cuadrados. La verdad es que es un territorio de playa, pero es un territorio chileno. Y se ha entendido como tal desde siempre, solamente aparece como un punto especial del año 2005, como decía Andrés, de tal manera de que me parece extraño, no tiene ningún sentido el hito, el punto 266. Ok, otra pregunta, ¿va a tener que Perú adecuar su legislación interna, pero también su constitución, dado que ellos no ratifican la Convención del Mar y establecen en su constitución el dominio marítimo? Ellos dicen, para que la gente entienda, que este territorio que han recibido marítimo
es no una zona económica exclusiva, como le está diciendo la Corte, sino que es dominio marítimo pleno y soberano, así como lo pensamos nosotros en las 12 millas. ¿Van a tener que cambiar su constitución? Bueno, este es un tema que tendrá que decidir Perú. Sin embargo, durante la presentación de las memorias y contramemorias, de toda la defensa escrita, el Perú hizo un gran caudal de que dominio marítimo era lo mismo que lo que el derecho internacional hoy día considera zona económica exclusiva. Desde el momento en que dice se respetan los tratados internacionales y el derecho internacional, dice estamos poniendo el dominio marítimo en la misma forma que el derecho del mar. Pero la pregunta que nosotros mismos hacíamos, si es así, ¿por qué ellos no ratifican la Convención del Mar? Y adentro hemos visto durante varios años, una discusión muy fuerte entre ciertos sectores del Perú que consideran que al ingresar a la Convención del Mar perderían gran fuerza precisamente porque para ellos, sector mayoritario en el Perú, el dominio marítimo constituye una especie, no digo lo mismo, pero una especie de mar territorial. Andrés, ¿qué efectos puede tener finalmente para la demanda de Bolivia este caso? ¿Podría incluso ser llamado a declarar como testigo, no sé en qué calidad, Perú? No, o sea, no como testigo. Perú podría comparecer a este caso eventualmente. ¿En calidad de? No, como un tercero interesado, pero eso es algo que tendremos que ver más adelante si así lo decide Perú. Pero la verdad es que el caso boliviano, que además no pide en su obligación de negociar, no se refiere a un punto específico del territorio chileno, es un caso completamente distinto al peruano y por lo tanto del punto de vista jurídico el caso boliviano no debería no se ve afectado por la decisión que ha tomado la Corte hoy. Puede ser que tenga algunas consecuencias prácticas. Por el punto de vista jurídico se trata de dos casos completamente distintos. Bolivia plantea una obligación de negociar con un cierto resultado sin referirse a un punto específico del territorio chileno. Bien, pero si le diéramos como en Charaña, se propuso en algún minuto, un corredor soberano con salida al mar soberana, por el norte del país no tendría 200 millas. O sea... ¿Tendría 80? Bueno... tendría 80 o tendría menos o no tendría nada, dependiendo de cuál sea la postura que tenía. Si fuera por el norte. Sí, lo que pasa que recordemos que lo decía Charaña era un corredor, ¿no es cierto?, que corría junto al paralelo. Por lo tanto, la frontera ahora cambia, es un paralelo de 80 millas y luego baja. No veo de qué manera, o sea, claramente algo como lo de Charaña es incompatible con eso, pero lo de Charaña está terminado hace mucho tiempo. No, sí, estaba dando el ejemplo, un corredor, te digo, por el norte del país tendría otras condiciones que las que tenía antes del fallo. Bueno, sin duda, sin duda. ¿Y Chile debe estar, señor Pinter, más contento, menos contento, más preocupado, menos preocupado tras este fallo, respecto a su caso, a su juicio? Yo creo que constituye una gran tranquilidad de que el caso haya terminado. Nosotros no lo iniciamos, fue el Perú. No, para Bolivia, le digo, debe estar Bolivia, después de escuchar la sentencia, debe haber quedado más tranquilo, menos tranquilo, más alegre, menos alegre. Creo que sería una pregunta que habría que hacerle a los propios bolivianos. Lo que nosotros hemos estado viendo en las declaraciones que han hecho los bolivianos es que han seguido con gran interés el caso y que esto les ha dado fuerza como para poder presentarse el día 14 con todos sus argumentos. No me cabe la menor duda que han estado todos presentes, siguiendo el caso y viendo hasta qué punto la Corte podría de alguna manera darles la razón en cuanto a las posibilidades o la certeza de negociar. Elemento que es complejo, yo creo que es bastante difícil, pero vamos a entrar desgraciadamente en otro juicio y en otra experiencia que siempre es difícil en el campo internacional. El hecho de que a Chile lo hayan demandado hace 6 años, que hayamos vivido 6 años pendientes con un resultado como el que hemos visto recién, con todo lo que se ha señalado y que además ha tenido a todo el país prácticamente detenido. El día 14 de abril vamos a recibir la demanda de Bolivia, la memoria de Bolivia, y nuevamente vamos a emplear
otros no sé cuántos años hasta llegar al final de este segundo caso. Yo creo que para los países y para Chile realmente es un problema vivir en una situación que no hemos buscado y en el cual ojalá podamos resolverla lo antes posible, pero resolverla también resguardando, como dijo el presidente ahora y la presidenta, resguardando los derechos legítimos que tenemos. Luis Winter, Andrés Jana, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Han estado por diversos medios de comunicación y trabajando intensamente también. A nombre de ustedes le agradecemos la labor de todos los expertos que nos han ayudado a poner en contexto esta materia y también recomendar a la gente que el libro de Luis Winter está en librerías, especialmente en esta época, y es súper explicativo, les cuento, para entender de qué se trató todo este proceso, porque trae antecedentes históricos mucho más allá que el 2008, sino que se remonta incluso a la época del virreinato del Perú. Así es que interesante para leerlo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Buenas noches.